capítulo 13, que vamos a iniciar esta noche, yo diría que todo se va a concluir, se resume en aplicar, porque si pudiéramos saber toda la Biblia de memoria, que sería algo fabuloso, ¿no? Aprender pasajes enteros, ¿no? Y poder recitar salmos. Y podríamos ser el mejor intérprete bíblico que exista, ¿no? Pero si no llegamos al punto culminante de lo que la palabra quiere, pues de nada sirve, porque seríamos grandes teólogos eruditos conociendo y podríamos contestar cualquier pregunta teológica con un montón de argumentos que hemos aprendido y podríamos ser tremendos estudiosos bíblicos. Pero el detalle más sobresaliente de toda la Biblia es que debemos aprenderla, entenderla, encontrar el significado que Dios intentó. Pero lo más importante es aplicarlo, porque sin aplicación la palabra está muerta, no tiene vida. Es una palabra que estará en su mente y puede estar usted muy orgulloso de decir: yo sé mucho, yo sé más que todos ustedes, ¿no? Puedo recitar los salmos y me sé el Nuevo Testamento de memoria, y ¿verdad? Y avergonzar a algunos tal vez que dicen: ustedes no saben, yo sí sé más que usted. Y podríamos entender muy bien lo que Dios quiso comunicar originalmente. Podemos decir: yo soy un buen intérprete. Pero el paso fundamental entonces sería, como Jesús nos dice, que vayamos y hagamos, ¿no? O como tal vez Santiago dice, de que no siendo oidores nada más, sino que hacedores de la palabra, porque la palabra, mientras está en nuestra mente, aunque esté en nuestro conocimiento, si no hay acción en ella, es una palabra que no tiene valor, muerta, totalmente como cualquier otra palabra de otro libro. Esta noche vamos a hablar entonces sobre la importancia de la aplicación, cómo aplicamos el significado, cómo aplicamos lo que hemos estudiado, cómo, teniendo ya las herramientas interpretativas y teniendo una conciencia clara de que ya sabemos qué es lo que Dios quiere, el paso que nos tiene que motivar a ser cristianos verdaderos es acción, es ponerlo por obra. Cuenta el autor que en un libro que se llama Aplicando la Biblia, de Jack Kuhacek, dice que este hombre conoció a un hombre y le dijo a este otro hombre que él conocía y sabía la Biblia, se sabía el Antiguo Testamento de memoria. Está hablando de ¿cuántos? 39 libros y gruesos. Y le hizo un reto, le dijo: ¿cómo? Dice: sí, yo me lo sé de memoria. Todo el Antiguo Testamento me lo he aprendido, y me lo he aprendido en hebreo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? No en el idioma de ellos, inglés o lo que fuera. Y entonces este autor, profesor, le quiso hacer una prueba a este hombre. Le dijo: bueno, me gustaría oírte a ver si te lo sabes de memoria. Y entonces concertaron una cita y empezó el profesor a preguntarle que le empezara a recitar los salmos, porque ciertamente esta persona quería saber si era cierto, era un experto en los salmos. Y empezó este hombre, y en efecto, uno por un par de horas le fue recitando desde el Salmo 1 seguido, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, y este profesor de teología se quedó totalmente impactado al darse cuenta que este hombre tenía un cerebro fuera de lo normal. Pero dice que lo que más le impactó a él es que después de haberle hecho la prueba, este hombre le dijo: pero yo soy ateo, yo no creo en nada, yo me lo aprendí más bien para encontrar que no creo, por eso no creo en la Biblia, por eso me la aprendí de memoria, ¿no? Y es un buen ejemplo introductorio para pensar por un momento que si nosotros sabemos mucha Biblia y memorizamos, ¿verdad? Nos gusta
los favoritos, algunos versículos, algunos pasajes, nos los aprendemos de memoria. No somos ateos, lógicamente, pero el hecho de que lo sepamos y entendamos no nos va a hacer muy positivo en nuestra vida, a no ser que empezamos a aplicar esas enseñanzas de Jesucristo en nuestra vida. Jesús dice en San Juan 14, 1, en la primera parte, Jesús dice: ¿quién es el que me ama? Es aquel que hace mis mandamientos y los obedece. El que los hace suyos es el que oye la palabra de Jesús. Dice: ¿quién me ama? Pregunta Jesús. El que oye y mis mandamientos, mi palabra, los conoce mi palabra y va en acción y la obedece, o sea, actúa sobre lo que Jesús dice. Entonces, esto lo podríamos resumir en que una persona que adquiere el conocimiento de la palabra, la entiende y la obedece, es realmente la prueba del amor que profesamos al Señor. Si me amas, obedéceme. Si me amas, obedece mis mandamientos. Jesús nunca dijo: qué bueno que ustedes se saben todo lo que yo he dicho, y ¿verdad? Digo, qué buenos para memorizar la palabra. No, qué bueno el que hace conforme a lo que ha oído y produce, ¿verdad? Sobre todo en la parábola de los sembradores, de la semilla del sembrador. Es el que la oye, la entiende y la pone en su vida como acción, y entonces da su fruto ¿a qué? A 30, 60, 100 por uno. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos hacedores. Podemos entender la Biblia y hay que trabajar para entender la Biblia, pero para obedecer la Biblia hay que ser más bien humildes, ¿verdad? Y sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Nosotros no podemos aplicar la Biblia sin conocer lo que dice, ¿verdad? Como el eunuco que iba en el carro dijo: pues yo no entiendo, yo no sé de quién está hablando, ¿verdad? El pasaje de Isaías, hasta que Felipe le explica y ella entiende. Y este es un buen ejemplo, porque el eunuco, cuando ya entiende, entonces dice: pues ¿qué me impide ahora yo que sea bautizado? O sea, vino y ya que entendió, primero le tuvo que explicar porque no sabía, pero luego accionó diciendo: aquí hay agua, ¿por qué yo no puedo ser bautizado y ser creyente, aceptar a Cristo? Entonces, nosotros no podemos aplicar la Biblia sin conocer lo que significa, pero también podemos conocer la Biblia y no aplicarla en nuestra vida, ¿verdad? Ser conocedores, sabios, intelectos, pero no poner nada por obra, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad es mayor, porque si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos es mayor la condenación. Y quizás algunos en la ignorancia por lo menos podían tener la excusa: yo no sabía. Pero el que más conoce, al que más se le da conocimiento y sabiduría, más se le va a ¿qué? A demandar del conocimiento. Entonces, el conocimiento en sí mismo no es suficiente, mas el conocimiento nos debe llevar a una acción, a un accionar. Claro, ignorar la palabra no podemos hacer nada porque no sabíamos, pero el conocer la palabra debe ser la principal motivación para ir y accionar basado en lo que ya hemos conocido en el fundamento de la verdad. ¿Cómo podemos aplicar el significado del texto en nuestra ciudad? Porque primero Dios se lo dio a ellos en un determinado tiempo, en un determinado lugar, un pacto, etcétera, ¿no? Un lenguaje. Pero nosotros necesitamos adquirir, apoderarnos de ese significado y traerlo a nuestro tiempo, a nuestro momento, a nuestra historia, ¿no? A nuestro hoy, y debemos buscar cómo aplicar ese significado ahora en nuestra ciudad, en nuestra vida. Debe mantener en su mente que existen una vasta diferencia entre conocer cómo aplicar el texto bíblico y aplicarlo, el texto bíblico, en nuestras vidas, ¿verdad? Yo puedo decirle a usted: mire, aquí dice este pasaje que Dios quiere que usted busque más de su rostro, etcétera. Yo le puedo entender
y lo puedo exhortar y explicarle a usted cómo lo debe hacer. Pero hasta ahí no ha pasado nada. Hasta que ese entendimiento empiece a accionar, entonces empieza a producir lo que es el fruto en el creyente. Una vez que usted sabe cómo podría aplicarse un texto, depende de cada uno de nosotros si nos sometemos al Espíritu Santo y vivir la aplicación. O sea, ya uno teniendo el conocimiento, ¿usted entiende? Sí, entiendo perfectamente. Hasta ahí, ¿a quién le queda la responsabilidad? A cada uno personalmente. Ahora, el Espíritu Santo, que es el maestro, el que nos guía, el que nos exhorta, nos llama, nos va a hablar personalmente a qué hagamos. Pero está en mí el obedecer o no, aunque lo sepa hacer, ¿verdad? Ya eso es sometimiento personal sobre lo que nos está hablando el Espíritu de Dios, cómo aplicarlo, cómo ponerlo en nuestra vida. Por ejemplo, en Efesios 4:26, muy usado el versículo, ¿verdad? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Es un texto exhortativo de Pablo a los Efesios. Y nosotros entendemos, ¿verdad? El texto dice, ok, quiere decir que cuando yo me enojo, ¿me puedo enojar? Sí. ¿Nos enojamos? Sí. No debo permitir que transcurra ese día antes que el sol se ponga o que baje la tarde y se haga noche. No debo permitir que eso suceda, sino que debo buscar ¿qué? Cómo resolver esa diferencia, sea con mi cónyuge, con un hijo, con un hermano, con un familiar. Tratar de que el periodo de enojo sea lo más corto posible, porque lo que sucede cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo es que el enojo se va poniendo cada vez más grande y vamos dejando la situación como que se madura más y es peor, más difícil arreglarnos después. Entonces, antes de que este día pase, usted debe buscar, es su responsabilidad, y es un versículo que lo conocemos y lo recitamos, dice, no se ponga el sol sobre su enojo, no se ponga. ¿Y cuántas veces nos hemos enojado por varias semanas con alguien? Decimos, no, estoy muy enojado. Pero es un buen principio. Entonces, conocer el principio teológico y saber cómo aplicarlo no es lo mismo que aplicarlo en su vida. Usted le puede decir a una persona, mire, este principio es que cuando usted se enoje, no deje que ese día transcurra antes de que usted se ponga en paz con el que está enojado. ¿Buena interpretación? Sí. Ahora, yo puedo enseñarlo, pero si yo no lo aplico, ¿qué sucede? Nos puede decir como Jesús le dijo a los fariseos, médico, ponte tu propia medicina. Entonces, el saberlo y saber la aplicación no nos va a ayudar hasta que nosotros lo pongamos en nuestras vidas, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo quien nos va a guiar siempre para que a través de la oración, la búsqueda de su voluntad en nuestras vidas, seamos movidos, ¿no? Seamos compungidos en nuestro corazón y decir, yo sé que tengo que hacerlo, y ir a accionar, ¿verdad? Ir a accionar, no dejarlo, bueno, yo voy a esperarme que la otra persona me llame, tal vez me va a llamar y nos vamos a arreglar. Yo creo que nosotros tenemos que tener nosotros la iniciativa para hacerlo, ¿verdad? Como hijos de Dios. Cuando llegamos al punto de verdaderamente apoderarnos de la palabra de Dios, encontramos que es la palabra de Dios la que se apodera de nosotros. Qué lindo eso, me gusta, ¿no? Yo no me apodero de ella como si fuera un artículo o un conocimiento, sino que la misma palabra viene a apoderarse de mi vida, de mi voluntad. Jesús le dice al Padre que la comida, Jesús dice, cuando le fueron a llevar allá almuerzo en el pozo de Jacob con la samaritana, Él les dice, mi comida es hacer ¿qué? Hacer la voluntad del Padre y acabar la obra que Él me envió. Eso es que la palabra estaba apoderada de Jesús, Él estaba lleno de su palabra, de manera que todo lo que Jesús hablaba era la palabra.
Entonces no era que él era un emisor, la vivía, era la palabra, bueno, le llama Juan el verbo encarnado, ¿verdad? La palabra viva en medio de nosotros y se manifestó en carne. Entonces, tenemos que distinguir entre el término significado y aplicación. Esto lo estudiamos en el capítulo 10, la diferencia. Cuando hablamos de significado es lo que el autor bíblico, a través del Espíritu Santo, intentó comunicar a través del texto. Y ese significado está atado al autor. ¿Se acuerda que hablamos que no es lo que yo creo que dice ahí, pero lo que él, a través del Espíritu Santo, intentó? Eso se llama la autoría, ¿verdad? La autoría de la palabra. Y ese significado original debería ser el mismo significado para ¿quién? Todos los cristianos, yo diría todos los cristianos de todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. No varía, porque la Biblia no se acomoda a la persona tiene que acomodarse a la palabra. Y hoy día a veces hay lugares donde dicen, no, aquí hay que contextualizar. Esa es una de las palabras que vamos a aprender. Contextualizar la palabra, que se acomode a la gente, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos someternos a la palabra, no importa qué raza, qué lugar o qué tiempo hayamos vivido, pues todos los cristianos debemos entenderla de la misma manera. El lector no determina el significado. Tampoco el significado cambia de lector a lector. A mí me parece, pero a Rodrigo le parece que no es así. ¿Quién está correcto? Ninguno. El que está correcto es el Espíritu Santo, como la dio. Como lectores, nosotros debemos responder al significado que Dios ha puesto en el texto. Usamos el término aplicación para referirnos a la respuesta del lector al significado. Cuando usted responde a lo que entendió e interpretó, entonces eso es aplicación. Y la aplicación refleja la situación específica en la vida real del lector, y eso sí es diferente de persona a persona. Circunstancias son diferentes, momentos son diferentes, pero el principio no cambia. La aplicación sí puede variar. ¿Por qué? Porque no todos somos cortados idénticos y no todos tenemos las mismas circunstancias diarias. Algunos de una manera y otros de otra, pero el significado es el mismo. La aplicación puede ser muy personal, ¿verdad? Muy personal la aplicación. La aplicación entonces refleja ese momento, esa situación que el lector, el cristiano tiene, ¿verdad? Y que el autor le dio el significado. Por lo cual podríamos preguntar, ¿qué significa este pasaje? ¿Y cómo aplico el significado en mi vida? Esa es una pregunta correcta. ¿Qué significa este pasaje? Eso se llama ir a investigar, ¿verdad? A través de la interpretación para encontrar lo que quiso el autor decir, y una vez que ya lo entendí, ahora digo, ¿qué significa eso a mi persona? ¿Cómo lo puedo poner en acción en mi vida? Ahora, lo que no podemos preguntar es, ¿qué significa este pasaje para mí? Ahí es entonces que es la respuesta del lector, que hablamos en el capítulo 10, que sería el lector tiene el poder interpretativo. Dice, a mí me parece que esto significa eso, a Gerardo otro, no, es incorrecto. La distinción entre el significado y la aplicación es sumamente importante. No podemos preguntar qué significa para mí, pero sí podemos decir cómo lo aplico en mi vida. Amén. Entonces vamos a asegurarnos que entendemos dónde calza el significado de la aplicación en el viaje interpretativo. ¿Se acuerda? Desde el capítulo 1 hablamos que el primer paso de este viaje interpretativo es ir a la ciudad de ellos y apoderarnos de lo que el texto significó para ellos. Luego vamos a medir ese río de diferencias o de que nos separa, a veces profundo y ancho, a veces angosto y no tan profundo, y lo tenemos que medir para ver qué tan grande es nuestro puente, porque el tercer paso es cruzar ese puente de principios, y yo diría principios universales, que son aplicables en cualquier momento y lugar, y esos principios teológicos los podemos transportar a través de ese puente. Y el paso 4
es apoderarnos de ese texto ahora ¿dónde? En nuestra ciudad, es entenderlo para poderlo aplicar esos principios en la vida individual de cada creyente, como Dios le guíe y su Espíritu Santo nos conmueva a usarlo. Entonces, el paso 1 y el 3 son fundamentales en la aplicación, porque primero es el significado original que Dios intentó, y en el paso 3 es traer ese principio. ¿Cuál es o qué es lo que Dios me está pidiendo hoy día, igual que se lo pidió o se lo explicó o se lo reveló a la audiencia original? Entonces, teniendo estos dos pasos bien claros, el 1 y el 3, nos quedaría entonces el 4, que sería aplicar y aplicar, cuando ya hemos identificado el significado, y ahora sí decimos, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Esto me aplica ahorita, esto me concierne, es para mí, en determinado momento va a suceder. ¿Cómo lo vamos a aplicar el significado? Vamos a ver en esta sección cómo puede usted determinar las aplicaciones válidas para los principios teológicos que ha descubierto en el texto. Ya que las aplicaciones pueden variar de lector a lector, necesitamos un método confiable para asegurarnos que las aplicaciones están dentro de los límites establecidos por el significado que puso el autor en el texto. Nuestra forma de encarar esta aplicación del significado bíblico sigue los mismos pasos del viaje interpretativo con el cual usted ya está familiarizado. Podríamos expandir el paso 4, cómo aplicarlo, ¿verdad?, en mi vida, con las siguientes 3 formas. Lo primero es observe cómo los principios en el texto abordan o se refirieron a la situación original. Cuando en Efesios ellos tenían tal vez mucho enojo, no sé, habían pleito, y Pablo les dijo, no deje que el sol se ponga. Seguro llegaba ahí a visitar y decía, y a aquel no le habla a aquel, y el otro, y eso, el esposo, y están peleados, ¿no? Y entonces Pablo dijo, no, aquí ustedes tienen que resolver este asunto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ellos no entendían, dijeron, sí, ¿verdad? Estamos en un pleito aquí, bien enojados, ¿no? Ellos lo entendieron de esa manera. Nosotros debemos entender lo que para nosotros es lo mismo. A veces tenemos algunos el temperamento un poco fuerte, o nos enojamos, hay gente que se enoja muy fácil, ¿no? De otros que aguantan, no, yo no me enojo. Pero entendiendo ese principio, entonces, ¿cómo ese principio fue en la situación original? Luego vamos a descubrir una situación paralela hoy día, ¿cierto? Que se puede aplicar igual que le aplicó a ellos, aplica ahora. Y luego vamos a hacer una aplicación específica en la situación que estemos viviendo o a la persona a la cual estamos exhortando en el pasaje, o en este pasaje. Por ejemplo, la aplicación que vamos a usar como ejemplo es Filipenses 4:13. ¿Quién se lo sabe de memoria? Creo que es como Juan 3:16. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribe en Filipenses este famosísimo, ¿verdad?, y muy popularizado, yo creo que demasiado popularizado a veces y mal aplicado. La mayoría de las veces está muy mal aplicado, porque creemos que es como una forma de que todo lo voy a poder, nada más con solo decir eso. Eso no es así. Como un tipo de encantamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, depende, pero se ha usado muy mal, incluso ahora vamos a ver que hay gente que lo usa en una forma casi ridícula. No es así. El contexto muestra otras cosas, y dónde lo dijo, y por qué lo dijo, y en qué situación vivía el que lo dijo, el apóstol Pablo. Lo primero que tenemos que hacer con el pasaje de Filipenses 4:13 es apoderarnos del texto en la ciudad, resumiendo cómo fue la situación original. El contexto, ¿se acuerda? Hablamos histórico, ¿qué? Cultural, y el significado del texto para la audiencia bíblica. Lo primero que descubrimos es que Pablo está ¿dónde? Cuando escribe esto, en la cárcel. Y no está ahí por malhechor, ni por ladrón, ni por asesino. Está ahí ¿por qué? Por predicar
el evangelio, la palabra. Él está ahí preso por el evangelio, está sufriendo penalidades, está pasando angustias, hambres allí, ¿verdad? Tal vez soledad y fríos en la cárcel. Está en una situación bien compleja, donde él puede escribir esta carta a los filipenses, y es una carta llena de gozo, porque él habla del gozo y de la alegría y la felicidad, dice uno, pero en la cárcel, ¿verdad? Ese es el poder que tenía el Espíritu Santo en la vida de Pablo. Él permitió que padeciera esto, pero él nunca perdió, ¿qué? La esperanza y la seguridad en el Señor. Nos notemos primero eso, que esta carta es una carta de las de prisión, que hay varias que escribió en prisión, y estaba en espera de ser enjuiciado. Probablemente un juicio terrible, pero su fidelidad al Evangelio lo ha hecho caer preso. Lamentablemente, ¿verdad? A veces hay mucha gente hoy día que están en las cárceles o los han martirizado por profesar a Cristo, ¿verdad? Nosotros no conocemos mucho de eso porque vivimos en un país de libertad religiosa. Y esta es una carta amistosa, y él les exhorta a mantenerse firmes ante la oposición de afuera, y les advierte acerca de los problemas. Es una carta exhortativa diciéndole, mire donde yo estoy, mi situación, y ustedes puede ser que van a caer en lo mismo, pueden llegar a estar presos por el Evangelio y problemas que podían haber en la comunidad cristiana. También les comunica acerca de su situación y les da gracias porque ellos les habían enviado por medio de Epafrodito él le dice olor fragante, ¿verdad? Les habían enviado ofrenda. Las cárceles de hoy son muy cómodas, les dan 3 comidas al día, me imagino, y buenas, calientes, y televisión y todo esto, cuarto de juegos y todo. Las cárceles del primer siglo eran unas catacumbas ahí, donde no comían, no les daban, se esperaban que se murieran los presos para no darles nada. Entonces, toda ofrenda que se recibía allí, Pablo la recibe con mucho agradecimiento de parte de los filipenses, y Epafrodito fue el intermediario, amigo común entre ellos. Y él también quiere aclararles en la carta que está muy agradecido por su regalo, aunque toda su dependencia está en ¿quién? Cristo. En Cristo. Cristo lo va a sostener. Como parte de este primer paso de poder apoderarnos del original, deberíamos escribir un pequeño párrafo declarando qué es lo que significó en ese momento, el asunto histórico-cultural, y todo esto nos va a ayudar para poderlo aplicar y contemporizar o traerlo a nuestros años, a nuestros días, para entender cuál era el propósito o el principio teológico, y en particular lo que Pablo le dijo a los filipenses que él había aprendido. Eso fue lo que él aprendió. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puedo, ¿verdad? Todo el contexto. Recuerda que el contexto no lo podemos dejar afuera. Y me he contentado en todas las circunstancias, sea con abundancia o sea con necesidad, porque Cristo fue quien le fortaleció a él siempre. Amén. Entonces, el primer paso es entender el original. El segundo paso es medir el ancho, ¿verdad?, del río, qué tan grande, las diferencias que hay entre la situación bíblica, en este caso de Pablo en la cárcel en Filipo, y nosotros. Bueno, hay algunas diferencias. Por ejemplo, Pablo es un apóstol y nosotros no, ¿verdad? No hay apóstoles aquí, ninguno. Okay. Pablo está en prisión y la mayoría de nosotros no hemos sido apresados por la fe, o ojalá que por otra razón tampoco, y tampoco somos miembros de la iglesia de Filipo que sostuvo a Pablo financieramente. Hay algunas diferencias, las tenemos que entender. Si nosotros decimos esto es diferente a lo de hoy día, podemos aplicar entonces cuál es el principio, porque si yo dijera, no, tiene que ser exactamente, para que yo pueda decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo que estar metido en un calabozo, entonces la aplicación no es válida. Pero no es la circunstancia donde Pablo lo dijo, es el principio en la circunstancia que Pablo lo dijo. Y nosotros podemos estar en una circunstancia similar y podemos usar ese principio, que Dios es nuestra fortaleza, nuestra ayuda, podemos depender en su mano todo el tiempo. Pero
vea las similitudes, en qué nos parecemos entre Pablo y nosotros con respecto a este versículo. Somos cristianos del Nuevo Testamento igual que él, ¿sí o no? Estamos bajo el mismo pacto. También somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, somos de la iglesia, miembros, no de Filipos, pero somos miembros de algún cuerpo de la iglesia. Aún más, muchos hemos experimentado situaciones difíciles cuando buscamos vivir nuestra fe, ¿no es cierto? Persecución, nos han desechado, tal vez nos han ofendido, nos han hecho al lado. Mayormente, el río de diferencia entre de Filipenses 4:13 no es tan ancho, estamos más cerca. Y lo voy a decir, cada vez que vemos una circunstancia del Nuevo Testamento, el río es menos ancho y menos profundo, porque estamos en unas similitudes, hay muchas similitudes, donde vamos a encontrar grandes profundidades y ríos inmensos, es en el Antiguo Testamento, porque las diferencias que nos separan entre ellos y nosotros son a veces abismales, muy grandes. Hay algunas que nada tiene que ver con nosotros. Así que a mí me da la impresión de que la predicación para la iglesia, o el énfasis en la iglesia, debe ser más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, a no ser que tenga una aplicación directa también. El paso 3 es hacer una lista de los principios teológicos del pasaje. Y vamos a escribir qué principios podrían aplicarse hoy. Por ejemplo, podríamos resumirlo de esta manera: los creyentes podrían aprender a contentarse en una variedad de circunstancias por medio de Cristo que les fortalece. Estar contentos en la circunstancia porque es el Señor el que me da el gozo. O podríamos preferir decir: Cristo le dará al creyente la fuerza para poder contentarse en una variedad de circunstancias o pruebas que pueden venir como resultado de seguirle a Él. Entonces, la circunstancia de Pablo era cárcel, calabozo en Roma del primer siglo. La de nosotros no es igual, pero puede ser similar. La razón que él estaba en la cárcel, ¿por qué fue? Porque predicaba el evangelio y él levantaba la bandera de Cristo. Tal vez nosotros no hemos ido a la cárcel por eso, pero sí podemos vivir una circunstancia similar. Ambas, aunque no son idénticas, son similares. En ese sentido, el principio es que no importa en qué circunstancia yo me encuentre, y sobre todo estamos hablando de qué dificultades, puedo declarar que mi contentamiento no está en mis circunstancias, sino que está ¿en dónde? En el Señor, porque Él es mi fortaleza. Y ese es el fundamento de poderlo extraer del original, de lo que significó. Ahora, en el paso 4, ahí es importante, ya nos apoderamos del texto allá en la ciudad de ellos, lo traemos a nuestra ciudad y lo debemos aplicar en nuestra vida personalmente. Lo primero que hay que hacer es observar cómo los principios del texto abordan la situación original. ¿Cómo Pablo pudo decir eso en esa circunstancia? Bueno, hay 3 elementos importantes que debemos notar. En este principio de Filipenses 4:13 intersecta con la situación histórica cultural y vea los elementos claves. 1, un cristiano, Pablo. Yo también. Elemento 2, un cristiano que está experimentando una variedad de circunstancias de pruebas como resultado de seguir a Cristo fielmente. Pablo está en prisión. Yo puedo estar sufriendo algo parecido. Y el elemento 3 es que Cristo le dará al cristiano la fuerza para soportar cualquier circunstancia que estemos confrontando en cualquier momento. Con estos 3 elementos clave en nuestras manos, estamos listos para conectarlos a nuestro mundo y hacer una aplicación en nuestras vidas. Vamos a descubrir una situación paralela. ¿Qué quiere decir? Que es parecida o que es similar, ¿verdad? Paralela a la de Pablo. Para aplicar la Biblia debemos ser estudiosos no solo del mundo bíblico, sino también de nuestro mundo, el mundo actual. Busque una situación en su propia vida, en su propio mundo. Puede ser un testimonio que hemos vivido, lo podemos declarar.
puede ser una anécdota que alguien ha vivido, un pastor, un misionero, en lugares donde el evangelio es ¿qué? Perseguido. Y es válido tomar testimonios de otros y hacerlos ejemplos o hacer situaciones paralelas en nuestros días, ¿verdad? Muy parecido. Cuando hablamos de una situación paralela, queremos decir que contiene todos los elementos fundamentales que usted identificó en el paso anterior, a un cristiano experimentando dificultades y Cristo le sostuvo en esas circunstancias. Esos pasos son fundamentales. Abajo vamos a proveer dos escenarios. El primero es una situación aparentemente paralela, ya que no contiene todos los elementos clave. El segundo y el tercero son paralelos genuinos que sí contienen estos elementos. Bueno, se ha popularizado tanto Filipenses 4:13 que los atletas lo usan. No sé si usted lo ha visto, pero van a competir, ¿verdad? Y qué lindo suena, dice, todo, I can do all things through Christ who strengthens me, dice en inglés, muy, yo no sé en español si alguien lo usa, pero I can do all things, y ¿verdad? Suena como muy positivo, ¿no? ¿Cómo suena esto? Como dice uno, es muy alentador, anima, ¿no? Animar, ¿no? Bueno, aquí nos cuenta un ejemplo de un boxeador, ¿verdad? Cristiano, me imagino, que sí, ¿verdad? El del cristiano es el primero. Que a ver, sí, estoy correcto. Sí. Que se subió al ring, ¿verdad? A pegarse golpes con otro y trae allí escrito en pantaloncillo, ¿verdad? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apenas agarre al otro le voy a dar su piñazo y me lo apeo y todo lo puedo, ¿no? Es una mala aplicación porque, por ejemplo, puede ser que sea cristiano, no sé, hay muchos boxeadores cristianos y dan golpes cristianos también al otro cristiano, pero podríamos decir que hay similitud si es que es cristiano, pero los otros elementos no calzan. Por ejemplo, él no está pasando una circunstancia de persecución o está sucediendo algo en su vida por el evangelio. Él lo que quiere es ganar dinero, ganarse la faja, ¿no? ¿Cómo se llama? El cinturón de campeón, o está buscando ser famoso. Entonces ahí ese elemento no calza. Y mucho menos ¿verdad? El tercer elemento allí de que el Señor lo va a fortalecer, porque imagínese, suponiendo que el contrincante también sea cristiano, ¿verdad? Que sí, a veces se pelean dos cristianos ahí, ¿por qué no? Como en la arena ya eran los romanos contra los cristianos, pero ahora son cristianos contra cristianos. Y el otro cristiano también tiene la misma fe. Y ponen al Señor en un dilema. ¿A quién le doy la fuerza? Dice el Señor. ¿A este o al otro? Bueno, si este le gana al otro, el otro dice, entonces no lo puedo, no le funciona el versículo. ¿Se da cuenta lo que es una terrible, aunque es un ejemplo, ¿verdad? Es una terrible aplicación que nada absolutamente tiene que ver con el principio teológico que Pablo puso en el pasaje de Filipenses 4:13, y hoy día lo usan como una, ¿verdad? Algo que les dé suerte, o qué sé yo. La gente dice, oh, wow, qué bonito ese boxeador, pues ese va a ganar. Bueno, ¿y qué si pierde? ¿No le funcionó el versículo? Se lo noquearon. Dicen, ya no voy a ser cristiano porque no me funciona Filipenses 4:13. Porque no le funciona, porque no es el lugar, ni el momento, ni la situación paralela donde lo está aplicando. Está fuera de ¿qué? Del contexto bíblico. Por eso no le va a funcionar. Y si le funciona, no sabemos, pero no es. Entonces, si aplicamos mal el principio, ¿verdad? El significado, la situación no es paralela, ¿verdad? Y hay varias razones que las hemos dado. Pero ve el otro ejemplo. Un estudiante cristiano, muchacho, que está experimentando el dinero, falta de dinero, la economía, tenía todas sus necesidades suplidas cuando vivía con sus papás, pero se ha tenido que mover
rentar un apartamento o estar ahí en los dormitorios de la universidad. Está pasando problemas económicos, tiene que tener un trabajo aparte de la escuela, no duerme bien, tiene que pagar su propia educación, está batallando para que le alcance el dinero y muchas horas de trabajo para poder pagar la matrícula, los libros, y está muy cansado. Llega a la escuela y se queda medio dormido en la clase, y él sabe que tiene un llamado del Señor para hacerse ministro, pastor, está estudiando en un seminario, en un instituto bíblico, y él quiere prepararse académicamente para llegar a ser un pastor, un ministro, ¿verdad? Pero la cosa no está fácil, está en una batalla difícil. Está cansado la mayor parte del tiempo y su vida espiritual parece estar siendo afectada. No estudia mucho, no muy bien, trabaja mucho, duerme poco. A pesar de todo esto, está confiando en que Cristo le dé la fortaleza para seguir adelante. Tercer ejemplo. Una madre soltera, que su esposo, bueno, una madre casada, pero la deja sola, un esposo porque él no era cristiano y ella había dado su fe y su confianza a Cristo, y la deja con 2 niños y no tiene el soporte económico. El padre se va de la casa por su fe en Cristo. Hay un sentimiento de fracaso, que ella está muy emocionalmente decaída. La presión social de lo que la gente diga, no, esta señora no tiene esposo, y verdad, poco angustioso. Se está enfrentando con las cargas financieras difíciles, le preocupa cómo va a poder sobrevivir con solo un trabajo a tiempo medio tiempo, y conforme la vida se derrumba delante de ella, se le ha dado una inconmovible paz de que Jesús está con esta mujer y que Él comprende y la va a sacar adelante. Las dos segundas ejemplos son más relacionados, ambos cristianos, uno tratando de ser un ministro, pero problemas económicos y cansancio. Además, la mujer también por no negar a Cristo, su esposo la desecha, la va hacia un lado, y ella se queda en una situación financiera con 2 niños, trabajando y tratando de seguir la fe en el Señor. Y en estos 2 casos sí son muy similares y el principio es aplicable. Vamos a leer. En estos 2 últimos escenarios, todos los elementos clave están presentes. Ambos cristianos, tanto la mujer soltera, ¿verdad?, la madre soltera, como el estudiante, y ambos están experimentando circunstancias difíciles debido a su compromiso con Cristo. Entonces se identifica con Pablo en ese sentido, en la cárcel, y ambos, ¿verdad?, buscan en Cristo la fortaleza para soportar las situaciones que están viviendo. Conforme usted identifica circunstancias actuales que son paralelas, puede tener la confianza que usted está aplicando el significado del texto bíblico más que un significado inventado. Eso es el principio teológico en acción. ¿Y va a qué? A funcionar. El del boxeador, la suerte le puede hacer que lo pueda todo en Cristo. En este caso, el principio teológico va a funcionar. Cristo les va a fortalecer en las circunstancias difíciles porque hemos declarado que Él es el Señor. Amén. Muy bien. Luego, haga una aplicación específica del caso. Ya usted entendió y dice, ok. Una vez que usted ha identificado una situación paralela, que sea un paralelo genuino, entonces puede pensar en maneras específicas de cómo el principio o los principios bíblicos se pueden aplicar. ¿Qué pueden pensar o hacer el estudiante y la madre soltera al buscar a Cristo para fortalecerse? Decimos pensar o hacer porque las aplicaciones podrían tocar maneras de pensar al igual que maneras de actuar o conformarse o comportarse. Muchas veces tenemos que entender que el principio va a cambiar nuestra manera de pensar. Y decir, yo pensé que el Señor no estaba conmigo, pero ahora sé que Él es mi fortaleza, ¿verdad? A veces hay que entrar primero en el pensamiento. Si nosotros nunca hacemos las aplicaciones específicas, las personas no sabrán específicamente cómo poner en práctica el mensaje de la Biblia en el plano de la vida diaria. No tenga temor de hacer sugerencias específicas. Las personas no solo necesitan saber qué es lo que tienen que hacer, sino que también cómo lo
tienen que hacer. Tal vez una mejor manera es en estos escenarios reales aplicarlo el principio y con ilustraciones o ejemplos. Y yo dije antes, no es incorrecto usar incluso un testimonio personal y muchas veces muy efectivo. Decirle, yo viví una situación paralela, similar. Y fíjate que estuve en esto, y el Señor vino a mi vida y yo pude salir adelante en circunstancias bien difíciles y yo confié en el Señor. Entonces, o usar el ejemplo de alguien, ¿verdad? Que sea, no sea un invento, ¿verdad? No sean gente muy creativa y dice, no, ¿qué le pasó? Y no es verdad. Y por otro lado, hay también libros de anécdotas y ejemplos de testimonios que podemos usar, prácticos, ¿verdad? Porque la persona tiene que entender cómo ponerlo en práctica, ese principio, para el beneficio de su vida, ¿verdad? Y la Escritura nos va a ayudar a través de enseñarles con ilustraciones, ¿verdad? Eso es como cuando uno le dice a un niño, ¿verdad? Que hay un principio ahí de aseo y todo. Le dice, tiene que lavarse los dientes. Y si usted no va, ¿verdad? Te dice, hay que lavarse los dientes porque si no se te va a hacer caries y hay que ir al dentista y todo eso. Pero ahí no basta, eso no basta. Es un buen principio de higiene. ¿Qué hay que hacer? Ir ahí usted con paciencia y con cepillo y lo empieza a morder y todo. Pero ya es en acción y dándole el ejemplo exactamente de que ese principio higiénico le va a favorecer en su vida, porque no les gusta ir al dentista, los niños, los asustamos con eso, ¿verdad? Muy bien. Vea dos aplicaciones prácticas. Por ejemplo, al estudiante, ¿qué le podríamos decir? Que tenga ánimo, que se fortalezca, que busque consejería, ¿verdad? Busque un pastor, busque un profesor que ame a Dios allí y que le pueda aconsejar, ¿verdad? Y lo puede animar para el ministerio. Eso es muy importante. Muchas veces la persona se encierra en su situación y no la platica. Platicarla es importante. Cristo frecuentemente se manifiesta en las personas para proveerle la fortaleza, y usted podría usar una buena conversación con alguien que ha pasado por lo mismo. Entonces, muchas veces al oír que otra persona está viviendo o ha vivido esa circunstancia, puede ser una forma de ¿qué? De animarlo, decir, oh, entonces no soy yo solo el que estoy viviendo esto, hay otros que lo han pasado. En fin, puede muchas maneras, ¿verdad? De decirle que sea más sabio en administrar su tiempo, que hay que buscar formas de financiar su educación para que no esté tan apretado, o sugerirle a otras personas para que él pueda consultar. Usted también podría hacer lo que hizo Pablo y hacer su confianza en Cristo pública, decir escribir una nota, qué sé yo, declarar con su boca que Cristo es su fortaleza a pesar de las circunstancias, ¿verdad? La oración, la búsqueda del Señor, inspirarse a través de la lectura de la Biblia y varias cosas que podemos hacer y animarnos que Dios lo va a sostener a través de esta circunstancia, ¿verdad? Podemos decirle que Él puede hacer todas las cosas a través de Cristo. Sí, la Biblia tiene que ser aplicable al contemporánea también, porque si se queda algo abstracto, así algo abstracto que decimos, sí, eso sí yo entiendo, pero ¿cómo lo pongo hoy? ¿Cómo lo hago accionar en mi vida? El segundo escenario es de una mujer, madre soltera. Una consejería con un cristiano, un pastor, le ayudaría a escribir sus pensamientos, orar honestamente al Señor, incluso buscar pasajes bíblicos que hablen de la relación entre esposos, divorcio, volverse a casar y otras cosas más. También que escudriñar ahí la palabra para encontrar pasajes donde le animen, ¿verdad? Podría haber en su iglesia personas de negocios que le podrían asistir en los planes económicos, ayuda para poder salir adelante con las finanzas del hogar, tener un plan para proveer para sus hijos y diferentes formas económicas, ¿verdad? El esposo, bueno, orar, ¿verdad? Pedirle al Señor que el hombre sea transformado, ¿verdad? Y vuelvan a unirse, podría ser una de las formas.
que Dios le cambie su corazón, ¿verdad? Entonces, la aplicación tiene que ser similar. Si no hay similitud, estamos como el boxeador. Cuando usted va a hacer una aplicación, y acuérdese del boxeador, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y al final se lo pueden haber noqueado. Los escenarios reales de la vida nos proveen de una manera maravillosa de hacer aplicaciones específicas, que son ambas cosas, fieles al significado original y relevantes a la vida contemporánea. O sea, no lo vamos a mover para que cambie el significado, pero sí lo podemos tomar el principio fundamental bíblico para aplicarlo en nuestros días, manteniendo ¿qué? El significado que tiene original. ¿Okay? Este enfoque funciona especialmente muy bien cuando interpretamos historias bíblicas, ya que usted no tiene que crear enteramente un nuevo escenario. Este enfoque algunas veces se le llama contemporización. Para contemporizar una historia bíblica, usted necesita contar de nuevo la historia de manera que el efecto en la audiencia contemporánea es equivalente al efecto que tuvo en la audiencia original. Nosotros trasladamos el significado de la historia a nuestro propio contexto y reproducimos el efecto en la audiencia contemporánea. Tome un minuto para leer la parábola de Lucas 15, 11 al 24. Y en vez de leerla, se la voy a resumir. Un papá tenía 2 hijos. Y tenía también, ¿qué? Una viña. Era un hombre muy hacendado, muy rico, probablemente un hacendado muy rico. Tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor, y el menor era, ¿cómo le llamamos? Aventurero, ¿no? Quería aventurar. Y decidió decirle a su papá que le diera, ¿qué? Dame mi herencia, porque quiero ir a ¿qué? A vivir el mundo, quiero ir a conocer. Hay tantos muchachos que quieren, dicen, en mi casa qué aburrido, está mejor allá. Y cuando están allá se van a dar cuenta que no era tan bueno. Y su papá, con mucho dolor en su corazón, le dio su herencia. ¿Y qué dice Lucas? Que vivió ¿cómo? Muy locamente. Perdidamente, dice Lucas. O sea, vivió, despilfarró el dinero, se quedó en la quiebra, nadie le ayudó, vivía en un pueblo extranjero. Y el único trabajo que encontró, ¿qué era? Darle de comer a los cerdos, algarrobas, o cómo se llamaba, algo así. Y ni eso podía comer, y un día se arrepintió y dijo, ¿qué hago yo aquí? En esta posibilidad me voy a ir a la casa de mi padre, le diré a mi padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser hijo tuyo, así que hazme como uno de tus siervos, porque aún los siervos de mi papá viven y comen mejor que el hijo de papá, ¿verdad? Que el heredero. Y este muchacho se levantó, tomó la iniciativa, volvió a casa arrepentido, y su padre lo vio de lejos y corrió, le abrazó, le besó, le puso nuevo calzado, andaba descalzo, ropa nueva, anillo, y le hizo una gran fiesta, mandó a matar la vaca gorda, hizo banquete, invitó al pueblo y dijo, he aquí mi hijo que está muerto y ahora vive. Y entonces le restaura perfectamente. Bueno, es una historia muy linda, muy conocida, se llama la parábola del hijo pródigo. Bueno, hay un libro que se llama ¿Qué es lo maravilloso acerca de la gracia? What's so amazing about grace? Este hombre, Philip Yancey, contemporiza esta parábola. Él cuenta de nuevo la historia en un escenario contemporáneo, de modo que el que oye la historia se siente como la audiencia original se sintió cuando Jesús le contó esta historia. Bueno, imagínense que nosotros cuando leemos la Biblia, sobre todo las parábolas, las historias, ¿a quién no le gusta que le cuenten una historia? Uno dice, qué lindo, ¿no? Desde niño dice, cuéntame un cuento. ¿Se acuerda? Que a uno le gustaba que le contaran el cuento de este, el cuento del otro. Jesús, como el gran Rabón y el gran maestro, era un artista para transmitir un principio teológico, espiritual, a través de ¿qué? De una historia. Ahora, debemos recordar que las parábolas son creaciones
que hacía el maestro para transmitir este mensaje, puede ser que no existieron este papá con sus hijos, pero lo fundamental de la historia era atraer la atención. Y los que estaban oyendo a Jesús debieron haberse postrado ahí y decir, ¡ah! Y había un padre que tenía 2 hijos, y ellos empezaron a identificar, porque usualmente los cuentos que Jesús contaba, que nosotros llamamos parábolas, eran muy comunes con la vida de la gente del primer siglo, de hace 2000 años. Pues le contaba cosas que ellos vivían diariamente, no les contaba historias de cosas extrañas. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, ellos lo cultivaban, ellos sabían de qué le está hablando. La parábola de la siembra, ellos sembraban, todos lo conocían, muy claro todo este tipo de circunstancias, entonces se identificaban. Bueno, a nosotros nos cuentan la historia de la parábola del hijo pródigo, sí entendemos, ¿verdad? Pero si fuera algo más contemporáneo, quizás lo entenderíamos mejor, ¿no es cierto? Porque primero, se nos hace difícil entender que el papá tuviera que darle la herencia. Aquí no le dan la herencia a nadie hasta que no se muera, yo creo, no sé si, cómo será. Y puede ser, ¿verdad?, que se le adelantan en algunos casos. Bueno, pero es muy raro que se fuera y que pues le están dando comer a los puercos, ¿verdad? Uno dice, pues no sé si alguien tendrá un trabajo de eso, ¿verdad? Ir a darle comer a los puercos y eso. Este señor Yancey describe exactamente en su libro, la misma historia usando una muchacha que vivía en un lugar de campo en Michigan, donde había huertas de cerezas, ¿verdad? Era criada, yo diría que a la vieja ola, ¿no? Así muy tradicional, sus papás. Y esta niña pues le gustaba la vida, le gustaba tener su arete en la nariz y la música un poco sonora, ¿no? ¿Verdad? Y la falda corta, una muchacha muy moderna, por no decir otra palabra. Y tenía muchos problemas con su papá y con su mamá, porque le llamaban la atención, hasta que un día, después de tener una desaveniencia con sus papás, decidió por fin irse de la casa, jovencita, y se fue a una ciudad que se llama Detroit, que viene siendo como Los Ángeles para nosotros aquí, una ciudad muy perdida, ¿no? Fuera del campo, y se fue de este lugar, se llamaba Traverse City, y se fue a este lugar donde pues habían problemas de pandillas, de drogas, de violencia, de prostitución, ¿verdad? Y se fue, cogió el bus y se fue para este lugar a vivir la vida, ¿no? Nos cuenta que conoce a un hombre al llegar a Detroit, ¿verdad? Que le pareció que era un buen hombre, un amigo, y le iba a ayudar. Y al final de cuentas, este hombre la llevó en el carro, le compró comida, la llevó a su apartamento, y le dio también unas pastillitas ahí para que ella se sintiera en buena onda, ¿verdad? Droga, la empezó a drogar, y ella nunca se había sentido en esta condición, una muchacha de campo, y ella estaba allí, que todo estaba bien, hasta que la situación empezó a descomponerse, porque lo que este hombre quería era explotarla, ¿verdad? El hombre era uno de estos, ¿cómo le llaman? Le llaman pimps aquí, ¿verdad? Pero eran hombres que tenían muchachas que trabajan para él, prostituyéndolas, ¿verdad? Y le llamaban el jefe, ¿verdad? Y así se fue ella envolviendo con este hombre, de manera que termina siendo una drogadicta y una prostituta, jovencita, ¿verdad? Finalmente, los papás, por otro lado, buscándola, a la niña, ¿verdad? Una muchachita joven, no la encuentran, y pasa casi un año, dice
empezó a notar ella que no se sentía tan bien, probablemente la droga, tal vez enfermedades que había adquirido con este tipo de vida fuera de lo que debería ser, y termina viviendo en la calle, ¿verdad? Después de que este hombre le ofreció el mundo, luego la desecha, está enferma, ya no le sirve y la tira como una basura en la calle, y terminó viviendo en las calles de Detroit, que es una de las peores ciudades, viviendo entre los cartones, ¿no? Cajas de cartón ahí, comiendo de los basureros. Y dice que ella una noche, mientras estaba allí tirada, seguro al lado de algún edificio, escuchó unos pasos y de repente todas las cosas en su vida parecían diferentes. Ella no se sintió más como una mujer del mundo, sino que se sintió como una niña pequeña. ¿Volvió a qué? A un arrepentimiento, comenzó a volver en sí. Y en la historia de Lucas también dice que este joven estaba como atontado por la vida, y de repente empezó ¿a qué? A pensar y decir, yo no me merezco estar aquí. Igualmente esta niña, ¿verdad? Empezó a sentir que ella tenía unos papás, tenía un lugar, ¿verdad? Y que ese lugar donde ella estaba era terrible, no quería seguir viviendo ahí. Y entonces, en toda esta situación, ella empieza a pensar, ¿por qué me fui? En mi casa está ya un perro, que mi perrito está allá, y hasta mi perro come mejor que yo aquí, en la calle, comiendo lo que le dieran o los basureros. Ella lloraba y supo en un instante que lo que más deseaba en este mundo era ¿qué? Volver a su casa donde tenía todo. Hizo 3 llamadas, dice, telefónicas, y 3 conexiones directas con la máquina contestadora. Los papás no le contestaban, no estaban allí. Entonces colgó sin dejar ningún mensaje en las primeras 2 llamadas, pero en la tercera dijo, papá, mamá, soy yo. Se identifica, ¿verdad? Quería saber si puedo volver a casa. Voy a tomar un bus hacia ese rumbo y llegaré allá mañana a medianoche. Si ustedes no están ahí esperándome, creo que entonces me quedaré en el bus hasta que llegue a Canadá. Sigue hacia el norte, ¿no? O sea que les puso como una prueba. Ella entonces, tómale, ¿verdad? 7 horas duró. Iba pensando en el camino, todo el camino ella pensando qué va a pasar, qué sucederá, la preocupación, ¿verdad? Y cuenta la historia Yancy muy bien. ¿Qué le voy a decir a mi papá? No sé si usted se acuerda cuando había hecho algo así, iba uno para acá y dice, ¿qué le voy a decir a mi mamá o qué le voy a decir a mi papá? Preparando esas frases ya que suene bien, ¿no? Y a ver si no me va tan mal, ¿no? Y yo me imagino que ella, después de tanto haber hecho esto, no hallaba ni qué hablarle a sus padres, ¿no? Pero, como les digo, y es interesante que cuando fue llegando, ¿verdad? Nos cuenta que ya le avisa el chofer del bus que está cerca la llegada a la estación, y voy a leer el contexto allí, como dice: cuando el bus finalmente se dirige hacia la estación, los frenos de aire suenan en protesta. El chofer anuncia con una voz quebrada en el micrófono: en 15 minutos, amigos, es todo lo que nos falta. 15 minutos que decidirán su vida. Se mira en un espejo, se arregla el pelo, se aplica un poco de lápiz labial y remueve un poco de lo que le quedó en los dientes. Mira las manchas de tabaco que tiene en sus dedos y se pregunta si sus papás lo notarán, si ellos estarán ahí. Ella camina hacia la terminal de buses sin saber qué esperar. Ni una de las miles de escenas que había corrido por su mente la habían preparado para lo que estaba viendo. Ahí, en las paredes de concreto y las sillas de plástico de la terminal de buses en Traverse City, Michigan, estaban de pie un grupo de unas 40 personas, entre hermanos y hermanas, y tías, abuelas y tíos y primos, y una abuela y una bisabuela a punto de arrancar hacia ella. Todos llevaban sombreros de fiesta y sonaban cornetas, y adherido a lo ancho de la pared de la terminal un rótulo impreso que decía bienvenida a casa.
De entre la multitud de simpatizantes sale su papá. Ella se queda mirándolo a través de las lágrimas que brotaban de sus ojos como mercurio caliente, y empezó a decir el memorizado discurso: papá, lo siento, yo sé. Él la interrumpe: calla, niña, no tenemos tiempo para eso, no hay tiempo para disculpas, vas a llegar tarde a la fiesta, un gran banquete te está esperando en casa. Ahora, la historia es creada, pero es muy contemporánea, porque antes no había buses, ¿verdad?, ni droga, ni eso, pero es una circunstancia sumamente similar, que es muy factible. Pues, ¿cuánta gente no ha hecho lo mismo? ¿Cuántos hijos pródigos no habrán y que han vuelto a casa y han sido restaurados? Entonces la historia se contemporiza y se hace más cerca de nuestra vida, ¿no? ¿No está usted de acuerdo que esta contemporización es una herramienta poderosa para crear aplicaciones específicas de principios bíblicos? Claro que sí. El recuento de Yancey nos ayuda a experimentar la parábola de Jesús del Hijo Perdido de la misma manera que la audiencia bíblica lo experimentó. ¿Sabe por qué? Más aún porque nosotros estamos imaginándonos el bus, nos estamos imaginando las personas que viven en las calles, ¿verdad? Nos estamos imaginando todo este tipo de cosas que son más que contemporáneas. Y entonces decimos: wow, sí, yo conocí una muchacha que anduvo así también o algo. Se nos hace más, como dijera, más real a nuestro día, ¿no? Y puede ser muy efectivo. Una palabra de advertencia está en orden en lo concerniente a los escenarios de la vida real. Usted tiene que estudiar el pasaje bíblico cuidadosamente, especialmente los contextos históricos, culturales y los contextos literarios, de modo que el escenario de la vida real que usted desarrolla refleje correctamente el significado del texto bíblico. De otro modo, estaría haciendo una aplicación específica de un texto bíblico que no existe. Toma disciplina, arduo trabajo y creatividad para producir un escenario o un recuento de una historia de manera que sea tanto relevante y fidedigna, que sea fiel, ¿verdad?, al significado original. Por favor, haga su tarea de manera que su escenario refleje este significado. La mejor manera de mantenerse fiel al significado bíblico es mantenerse atados a los elementos clave que usted identificó en el paso 4. Muy simple: después de que usted haya escrito un borrador, pregúntese: ¿contiene mi escenario todos los elementos clave? Si no es así, revise el escenario hasta que contenga todos los elementos clave. Un escenario de la vida real debe estar atado al texto, o usted estaría haciendo otra cosa más que la respuesta al lector. Entonces, si es paralelo, ¿verdad?, el pasaje contemporizado es muy efectivo. A veces encontramos predicadores y hay gente que es muy buena para contemporizar la historia bíblica y la cuentan, y uno empieza, a veces sin saber, empieza a identificar los elementos y dice: oh, está hablando de Jonás, o está hablando, ¿verdad? Porque contemporizan de una manera muy exacta. Si creamos otro significado al contemporizar con una historia, un cuento que no se adhiere al principio bíblico y al contexto, entonces estamos creando otra historia. Concluimos. Esto completa nuestro enfoque sobre la aplicación del significado de la Biblia. Debido a que el carácter de Dios y la naturaleza humana no cambian, ¿sí? El hombre sigue siendo el hombre y Dios es el mismo siempre. Su palabra se mantiene relevante, se aplica antes, a todo momento y en todo tiempo. Nuestro enfoque de principios le da a usted la manera de apoderarse de la relevancia de la Biblia para cada generación, no solo para nosotros, pero también para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos y aún más allá. Algunos de ustedes podrían estar preocupados de que este método restringe su libertad para aplicar las Escrituras.
les recordamos que como lectores fieles de nuestro trabajo no es inventar un nuevo significado, sino más bien aplicar el significado que ya está dado en el texto bíblico. No se preocupe, usted será capaz de encontrar un sinnúmero de situaciones paralelas en su vida o en su contorno que contienen los elementos clave. Y cuando usted haya un paralelo genuino, usted podrá estar confiado que está aplicando el significado correcto del texto bíblico. También no tenga temor de hacer su aplicación específica al crear escenarios de la vida real o por medio de contemporizar una historia bíblica. La gente necesita ilustraciones, y es importante, y ejemplos de cómo el significado podría vivirse en la vida real. Dios desea que su palabra penetre profundamente en nuestros corazones y nuestras mentes y transforme la manera de cómo nosotros vivimos. Antes de movernos al próximo capítulo de este libro, donde usted ya va a aprender cómo interpretar los varios tipos de literatura que se encuentran en el Nuevo Testamento, necesitamos recordar cuál es la principal razón por la que nos acercamos a la Biblia en primer lugar. Nosotros estudiamos las Escrituras no solo para aprender más acerca de Dios, sino para saber más de Dios y amarlo más. Acuérdese que en el mismo principio Jesús dijo: el que oye mi palabra y me obedece es el que me ama. Él nos ha dado su palabra no solo para llenar nuestras mentes de verdades bíblicas, pero para cambiar nuestras vidas. La llana intención del divino autor es que nosotros nos apoderemos de su palabra, entendiéndola y, sobre todo, aplicándola. O como Jesús lo dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué indagamos? ¿Para qué gastamos tiempo en interpretar y encontrar el significado original? Porque lo queremos aplicar correctamente. Y lo queremos aplicar correctamente no solo para obedecer al Señor, es que lo queremos conocer y amarle más. Porque el que más conoce de la palabra del Señor, más ama a Dios. Porque Él se va revelando cada vez más en nuestras vidas. Conforme nos dedicamos más al estudio, a la investigación bíblica y a la aplicación de su palabra, nos acercamos más al Señor. Repito, Jesús dijo: mi comida es hacer ¿qué? Y era obedecer. Estaba hablando sobre la obediencia y obediencia hasta la muerte. Amén. Con este capítulo terminamos esta primera parte de apoderándonos de la palabra del Señor, la palabra de Dios. Son lindos 13 capítulos muy fuertes, tal vez, pero la segunda parte que vamos a empezar luego es todavía más jugosa. Vamos a empezar a interpretar directamente en el Nuevo Testamento con las cartas de Pablo. Vamos a interpretar las cartas, vamos a interpretar los evangelios, vamos a interpretar el libro de los Hechos, que es otro tipo de literatura. Vamos a interpretar el Apocalipsis también. Y luego nos vamos a mover al Antiguo Testamento con lo que es poesía, lo que es la ley, lo que es historia y otras. Todos los libros los vamos a estar estudiando en la parte 2 de este lindo viaje interpretativo. Amén.